a necesitar perlas de 3 milímetros, mostacilla checa del número 10 del color de su preferencia. Yo estaré utilizando color dorado, un pico de loro y 2 aritos, una aguja mostacillera, hilo de nylon, voy a utilizar color dorado. Este hilo lo pueden encontrar como hilo de tapicería o marroquinería. Aquí les dejo el que yo utilizo. Una tijera y una pinza de bisutería. Para comenzar insertamos 2 mostacillas, una perla, 2 mostacillas y una perla. Vamos a llevar al final del hilo. Ubicamos así y de esta manera pasamos la aguja por todas. Y aquí vamos a hacer un nudito. Así nos queda. Este hilo lo podemos cortar para que no nos moleste. Y vamos a pasar la aguja por la perla. Así. Insertamos 5 mostacillas y pasamos la aguja por la perla por el lado contrario donde sale nuestro hilo. Y ahora vamos a pasarla hasta la mostacilla número 3. Así. Tomamos 5 mostacillas y vamos a pasar la aguja por el lado contrario de donde salió nuestro hilo, por la misma mostacilla, así. Y pasamos por las 5 mostacillas. Volvemos a pasar por donde iniciamos, aquí. Así. Y vamos a seguir por las otras 2 mostacillas. Pasamos por la perla. Y pasamos por esta mostacilla de aquí, solamente por una. Insertamos 3 mostacillas y vamos a pasar la aguja por la mostacilla siguiente de donde salió nuestro hilo, que sería esta, y pasamos también por la perla. Así. Acomodamos para que se nos forme el piquito. ¿Ok? Ahora vamos a pasar solamente por la primera mostacilla de aquí. Tomamos nuevamente 3 mostacillas y
y vamos a pasar la aguja por la siguiente mostacilla de donde sale nuestro hilo. Presionamos para que se nos forme el piquito y vamos a pasar por la perla. Ahora vamos a pasar por esta mostacilla que tenemos aquí y por la que está al lado, ¿ok? Así, y de una vez pasamos por la perla, ¿ok? Es decir, que vamos a pasar por esta y por la perla. Ahora insertamos dos mostacillas, una perla y dos mostacillas. Vamos a pasar la aguja por la perla, pero por el lado contrario donde sale nuestro hilo. Y pasamos la aguja por la primera mostacilla solamente. Tomamos 3 mostacillas y pasamos por la siguiente mostacilla de donde sale nuestro hilo, que sería esta, y pasamos por la perla. Presionamos y ahora vamos a pasar por la primera mostacilla solamente. Insertamos 3 mostacillas y pasamos la aguja por la mostacilla siguiente de donde salió nuestro hilo. Y de una vez podemos pasar aquí por la perla. Presionamos ahora vamos a pasar por esta mostacilla de aquí y por la de al lado. Y de una vez por la perla, ¿ok? Pasamos por esta y por la perla. Insertamos 2 mostacillas, una perla, 2 mostacillas y vamos a pasar por el lado contrario de donde salió nuestro hilo por la perla. Y vamos a pasar por la primera mostacilla tomamos 3 mostacillas y pasamos por la siguiente y por la perla. Presionamos y
pasamos por la siguiente mostacilla. Tomamos 3 mostacillas y pasamos por la siguiente mostacilla y por la perla también. Ahora pasamos por esta mostacilla de aquí y por la que le sigue, y de una vez por la perla. Y bueno, vamos a seguir exactamente los mismos pasos. En este caso vendría 2 mostacillas, una perla y 2 mostacillas. Ok, vamos a seguir exactamente los mismos pasos hasta alcanzar el largo deseado. Para una pulsera tejeremos unos 15 centímetros aproximadamente, y si van a hacer un collar deben tejer aproximadamente 36 a 37 centímetros, de acuerdo también al contorno de su cuello, ¿okay? A lo que mida su cuello. Bueno, entonces voy a tejer una pulsera y bueno, ya nos vemos para mostrarles la terminación del lado de acá. Aquí ya terminé de tejer, miren qué lindo va quedando. Y bueno, salgo por una perla y voy a insertar 5 mostacillas y voy a pasar la aguja por el lado contrario de donde salió mi hilo, por la perla. Ahora paso la aguja hasta la mostacilla número 3. Ahora inserto 5 mostacillas y voy a pasar la aguja del lado contrario de donde salió el hilo por la misma mostacilla. Y paso la aguja por las 5 mostacillas. Ahora la voy a pasar por la del centro y voy a seguir por estas otras 2 mostacillas. Paso por la perla paso por esta mostacilla paso por esta y bueno, aquí voy a seguir rematando. Paso por la perla, luego paso por esta, por la perla, algunas vueltas. Esto es para que el hilo nos quede bien rematado. Entonces bueno, voy a ir pasando así hasta que, como hasta por aquí más o menos. Y le voy a hacer también un nudito. En lo que vaya haciendo las vueltas, hago uno que otro nudito hasta que sienta que esté bien rematada el tejido. Ok, voy a hacer eso, corto el hilo y aquí voy a colocar el arito y aquí el otro arito con su pico del oro.
Y así ya nos queda terminado nuestro brazalete. Aquí ya le coloqué su arito con el pico del oro. Y aquí pues también le coloqué su arito y un extensor de cadena para colocarla más grande. Pero bueno, esto es opcional. Pueden dejarlo solamente con el arito. Bueno, así nos queda. Espero que les haya gustado, que se animen a realizarlo. Y si es así, por favor, déjame un like. No olvides suscribirte y compartir. Muchísimas gracias. Chao.